Un saludo cordial a todos los que se han suscrito a este canal, a todos los que han activado las notificaciones. Sean bienvenidos al estudio y análisis de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué sagradas? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Yahshua el Mashiach. Vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 28, desde el versículo 3 en adelante. Este relato que la Biblia nos hace de la visita de Saúl a la mujer de Endor ha ocasionado sorpresa a muchos estudiantes de las Escrituras. Algunos sostienen que Samuel estuvo presente en la entrevista con Saúl, pero la Biblia nos suministra bases suficientes para llegar a la conclusión de lo contrario. Si, como algunos alegan, Samuel hubiera estado en el cielo, habría sido necesario hacerle bajar de allí, ya sea por el poder de Yahweh o por el poder de Satanás. Y la pitonisa no tenía poder alguno para traer a Samuel del cielo, porque estaría invocando al espíritu de Pitón para algo contrario a la palabra de Yahweh, para que se presentara una persona que supuestamente estaba en el cielo y que era buena. Nadie puede creer que Satanás tenía poder para hacer bajar de los Shamaín del cielo a un profeta de Yahweh que se había opuesto a la adoración pagana, a los demonios, a través del culto a los muertos. Así que Satanás no tenía poder para hacer descender del cielo, en caso de que Samuel estuviera en el cielo, para honrarlo, y esas hechicerías de esta mujer impía, como la pitonisa de Endor, o sea, la que invocaba los espíritus de los muertos, cosa que era perseguida por Yahweh en el Antiguo Testamento, tanto en el libro del Levítico como en otros libros también más de la palabra de Yahweh. Tampoco podemos concluir que Yahweh lo mandó a la cueva de la bruja a Saúl, pues Yahweh ya se había negado a comunicarse con Saúl a través de los sueños, a través del Urim, que estaba en el pectoral del sumo sacerdote, o a través de los profetas. Estos eran los medios oficiales designados por Yahweh para comunicarse con su pueblo: los sueños proféticos, el Urim y los profetas. Así que no los iba a pasar por alto estos medios para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás llamado la pitonisa de Endor, que era un territorio que pertenecía a un territorio de la tribu de Manasés. El mensaje mismo nos da suficiente evidencia de su origen, porque su objeto no era inducir a Saúl al arrepentimiento, sino más bien a introducirlo para que fuera o para incitarlo a ser destruido. Y tal no es la obra de Yahweh, sino que la obra de Satanás, que quiere que la gente se suicide o que se mate. Además, el acto de Saúl de consultar a una hechicera se cita en la Biblia como una de las razones por las cuales fue rechazado por Yahweh y entregado a la destrucción. ¿Dónde lo encontramos? En Primera de Crónicas capítulo 3, versículo 3 y 14. El capítulo 10, versículo 3 y 14 dice así: Así murió Saúl por su rebelión, con que prevalicó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón, preguntándole, y no consultó a Yahweh. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Este pasaje claramente nos dice que Saúl interrogó al Pitón, es decir, al espíritu malo, y no al espíritu del Adón. ¿Por qué Yahweh no se comunicó con Saúl? Por medio de los sueños, del Urim y de los profetas. Porque Saúl había desafiado a Yahweh, había desobedecido y no mostraba arrepentimiento. Porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Yahweh, dice el Salmo 52. Saúl no estaba arrepentido completamente, por eso no podía encontrar a Yahweh. Saúl no se comunicó ni con Samuel, el profeta de Yahweh, ni con ningún otro medio, sino por medio de la hechicera. Se comunicó con Satanás, y esto no podía presentar al verdadero Samuel, pero sí presentó uno falso. Satanás apareció en forma de Samuel cuando fue invocado por la pitonisa para decirle al rey Saúl que la pitonisa que había encontrado con Samuel, cosa que es una mentira, y esto sirvió para llevar a cabo sus propósitos de engaños. Todas las formas de hechicería y de brujería antigua se basaban en la creencia de que es posible comunicarse con el más allá, pero Yahweh se oponía a esto, porque los que practican las artes, las mancias, la necromancia, que es la consulta a los muertos o a los espíritus del más allá, vamos a decir así, aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtenían de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. A esta costumbre de consultar a los muertos es que se refiere Isaías cuando dice, Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Así que esta creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana, porque se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus de los difuntos y que habían sido deificados, y la religión de los paganos era un culto a los muertos, y el culto a los muertos es un culto a los demonios. En Números 25 del
1 al 3, dice la Biblia: y reposó David en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y se llegó el pueblo a Baal peor. El salmista David, en el Salmo 106:28, dice cómo eran esos dioses llamados difuntos. Se allegaron a sí mismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos, es decir, alimentos sacrificados a los ídolos, a los difuntos. De ahí que cuando se adoraba a los difuntos, o se hacía el culto a los muertos, a los difuntos, se estaba haciendo el culto a los muertos. Y el culto a los muertos significaba sacrificio a los demonios. ¿Dónde dice esto? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20: lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Yahweh, y no querría que vosotros fuesen participantes con los demonios. Y luego el Salmo 106:37 dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, a los ídolos. ¿Y quiénes eran estos ídolos? Eran los demonios que se personificaban en los muertos para presentarse como si fueran los familiares difuntos que estaban en el más allá, recibiendo los favores del cielo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque esta es la doctrina que se está enseñando hoy, de que realmente los muertos están vivos en algún lugar. Por eso, la deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos, porque se creía en ese tiempo que los dioses se comunicaban su voluntad a los hombres, y que cuando los consultaban les daban consejo, y de esta índole eran los oráculos de Grecia y de Roma. Y nosotros sabemos que esa doctrina de la comunión con los muertos viene de la enseñanza de Satanás, que dijo: no moriréis, y esa doctrina se ha diseminado al mundo entero, y nosotros fuimos llamados a refutar esa mentira para que la gente vuelva al conocimiento de la verdad y la aplique y la obedezca, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. ¿Quién fue el que se presentó en la presencia de Saúl? Según lo que hemos leído en la Biblia, era un espíritu de demonio encargado en la forma de Samuel, que había muerto, para que Samuel dijera lo que le pasaría al rey Saúl, cosa que al día siguiente murió en el campo de batalla, en el monte Gilboa. Hermanos, mucho cuidado con entrar a ese terreno, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Así que, queridos hermanos, queridos suscriptores, a los hermanos mexicanos sobre todo, le hablo a los hermanos mexicanos, mucho cuidado con esta fiesta, esta celebración del Día de Muertos. Es una fiesta completamente pagana y de adoración a Satanás. Si tú eres seguidor del Mashiach, no participes de esta fiesta. Suscríbase a este canal de YouTube, Ahmed Najarwari, y dele clic a la campanita y suscriba a otro, os recomiendo. Esto hará que se haga más grande el círculo de investigación bíblica sobre la palabra del Eterno. Yahweh los bendiga y los guarde y les dé shalom a cada uno de ustedes.